Lo dicho, son palabras de Paco. Quiero felicitar a Jesús Gómez Tierno por esta obra. Es una experiencia vital sobre unas fechas que todos los numantinos vivimos con mucha intensidad, tanto en el aspecto personal como en el deportivo, y coincido, después de haberme emocionado con la lectura de algunas líneas de este libro, que aquel partido en el viejo colombino fue el más importante de la historia del Club Deportivo Numancia, al menos de la historia reciente que yo conozco como presidente y aficionado del club. Cierto es que un año antes veníamos de vivir la memorable gesta deportiva que protagonizó nuestro Numancia en la Copa del Rey de 1996, pero aquella liguilla de ascenso de junio de 1997 y en concreto el partido de Huelva ante el Recreativo supone, dentro del contexto épico que lo envolvió, un antes y un después en la historia del Club Deportivo Numancia. De hecho, desde esos dos recordados partidos ante el Recreativo de Huelva, el club numantino no ha vuelto a jugar en Segunda División B. El fútbol es el deporte rey y lo es por algo. Y lo es, como demuestra Jesús en este libro, por su funcionamiento colectivo, de todos para todos. El fútbol enseña al niño, al muchacho y al hombre a perder. De hecho, la derrota socializa más que cualquier otra cosa, pero también a ganar. Qué grande disfrutar de ese momento efímero, como ocurre en el resto de ámbitos de la vida. Esos sentimientos, los que genera el balompié, son de siempre y para siempre y se mantienen en la memoria individual y colectiva de todos los aficionados. Por eso es un honor para mí escribir sobre este libro y sobre el momento que trata esta obra. Un momento singular, espléndido y tremendamente emotivo. Por ello, reitero mis obligadas y sinceras felicitaciones y mi gratitud, y la de todo el Consejo de Administración que me honro presidir, a Jesús Gómez por este pedazo de historia numantina que nos regala y por su decisión desinteresada de ceder los derechos del libro a la Fundación Club Deportivo Numancia, la cual ya está preparando una nueva edición, respetando la del autor, para dar uso y conocimiento del encuentro de fútbol más importante en la historia del Club Deportivo Numancia. Con la esperanza y deseo que día a día y entre todos hagamos aún más grande nuestro club y consciente de que seguiremos haciendo historia, aupa Numancia. No ha estado Paco, Jesús, pero aquí queda su escrito para esta presentación. Ahora, yo seguido a las palabras que ha dicho el presidente, pero porque no ha podido estar, el que haya leído el libro y cuando lo leáis, y sobre todo la gente que es más, que a lo mejor la gente más joven no tuvo esa vivencia, pero los que hemos tenido esa vivencia y lees el libro, son cosas que se te ponen la piel a flor de piel, los sentimientos que según lo estás leyendo el libro, ¿no? Y agradecerle a Jesús su obra y darle las gracias en nombre del club por lo que ha hecho. Gracias, Eduardo. Gracias, Luis. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer al Club Deportivo Numancia la posibilidad de estar aquí. Agradecer a Luis, a Eduardo, a Javi Espino, incluso también a los empleados del club, porque con Ángel y Jorge he tenido un trato directo, y Ángel curiosamente aparece en la foto de la contraportada de aquí. Me lo dijo el otro día él, con 20 años menos, pero aparece él en Huelva. Y en estos momentos también un poco delicadillos para el equipo, unas palabras de muchísimo cariño y de ánimo y de fidelidad, más que nunca al Club Deportivo Numancia. Ahora es cuando hay que estar con el equipo. También me he dejado para el final, pero al final los últimos son los primeros, para el presidente Francisco Rubio, que yo creo que no es sospechoso en absoluto de que no sea numantino, y no es sospechoso de que no haya visto ningún partido en Numancia. Además los ha visto en un palco, que es donde se pasa muy mal. Y por lo tanto, bueno, el que coincida con bastantes partes del libro, pues es un dato sugerente y importante. Hablando del libro en sí, y luego al final dejaré los tres motivos fundamentales que me han llevado a escribirlo, yo creo que, por supuesto, he dejado muy claro que todo el mundo puede tener una opinión igual de legítima. No se trata de llevar y tener la razón, de llevar la verdad en el fútbol, porque no existe como tal, ¿no? Entonces lo importante será el razonar bien una determinada tesis, sea la que sea en el mundo del fútbol.
Y yo durante todo este libro lo que he hecho ha sido razonar el por qué considero que este partido fue el más importante en la historia del Club Deportivo Numancia. Desde las emociones, desde los recuerdos y desde los sentimientos. Pero todas, absolutamente todas, son igual de legítimas y respetables. Después de aquella Copa fantástica, se nos quedó una sensación agridulce, porque los que íbamos al fútbol todos los domingos, desde San Juan de Garay, incluso antes, resulta que vimos que los pajaritos estaban con 700, 800 personas. La Copa no significó nada más que un buen puñado de pesetas y una fama, pero seguíamos en segunda B, no aseguraba nada para el futuro, absolutamente nada. Solo había 100 y pico socios nuevos. Después de todo lo que pasó en la Copa, solo 100 y pico socios nuevos en el Club Deportivo Numancia. Con Javier Yepes en el banquillo, bueno, las cosas no funcionaron muy bien y el cambio a Antonio Gómez fue fundamental. Yo no recuerdo, y si no alguien que me corrija, una trayectoria tan impresionante. En 6 meses solo se perdió el segundo partido. Es decir, desde enero hasta junio no se perdió ni un solo partido en 6 meses con el Club Deportivo Numancia. No solamente en aquel grupo segundo de la segunda división del grupo vasco, sino también en la liguilla de ascenso, los 6 partidos de ascenso. No se perdió ningún partido. ¿Qué ocurre? Que llegamos, y después de toda la introducción que hago en el libro, llegamos a aquel partido que fue un partido épico por muchas razones. Durante toda la semana en Huelva no se hablaba de otra cosa, como es lógico, y se preparó muchísimo el ambiente. Yo tuve la suerte de vivirlo con una persona de allí, una compañera de estudios entonces en Madrid, que era de Huelva, y todo ese tiempo estuve en Huelva viviendo con la afición UNUES, con el Frente UNUVA, con toda la gente. Por lo tanto, ese partido no lo viví con la afición soriana, sino desde dentro. Y aquello era impresionante, lo que había en la ciudad, no solamente el bando del alcalde, lo tengo documentado en el libro, no solamente lo que ponían los periódicos, sobre todo el Huelva Información, las viñetas de ascenso, todos los supermercados, todo el mundo colaboraba de una manera gratuita con el Recreativo de Huelva. Aquel estadio mítico, el Estadio Colombino, que fue el heredero del Velódromo, que fue el primer estadio de fútbol de España. El primero de fútbol en España se hizo allí, ¿no? Entonces, era una serie de condicionantes que la verdad es que era impresionante. Con todo el cariño y respeto hacia aquella gente, yo lo he llamado el colombinazo. El colombinazo, y digo con todo el respeto y el cariño para que nadie piense que hay algún tipo de agresión, justo al revés. En 7 partes del libro pongo esto mismo. Pongo que tengo un respeto y un cariño tremendo hacia la afición unubense y respeto sobre todo a aquella gente mayor que tuve cerca, que sus padres o sus abuelos habían sido esas primeras personas que estuvieron viendo fútbol en España. Con ellos viví este partido. El speaker, tantas veces que se recuerda a la gente, antes de empezar el partido, 2 minutos antes, dijo con una voz clara y serena que se levanten las cartulinas del fondo norte y del fondo oeste para saludar al Recreativo, al nuevo equipo de segunda división. Antes de empezar el partido. Por lo tanto, no había ni el más pesimista de todos los onubenses pensaba que aquello se iba a perder, ni a empatar. Era un partido de puro trámite. La trascendencia fue impresionante porque se logró lo que prácticamente nadie daba, y bueno, se pasó al fútbol profesional 7 u 8 días después, aquí en el Domingo de Calderas, en este campo que está detrás de nosotros. ¿Cuánta gente hubo ese Domingo de Calderas? Y cuánto decíamos de dónde ha salido tantísima gente, pero eso es un tema que muchas veces hemos visto en el fútbol y la vida. En la estructura del libro está orientada como la propia vida. Hay una serie de datos y hechos que son objetivos, y luego hay unos recuerdos, pero los recuerdos con el paso del tiempo, pues que duda cabe que van cambiando. Yo he contado unos 800 recuerdos puntuales, 800. De ellos, voy a decir uno, pues yo estoy hablando con Javier Guerrero, que fue delegado tanto tiempo, me dice, claro, pero si es que yo no estaba en el banquillo. Y resulta que yo le vi en Huelva a Javier Guerrero, y yo sabía que era el delegado del equipo, durante tantos años y tantos años. Entonces las neuronas dijeron, ya está, tenía que estar en el banquillo como delegado del equipo porque estaba en Huelva. Pues no estuvo en el banquillo, entonces por eso pongo, a la hora de escribirlo, puse cerca del banquillo, porque estaba, pero no estaba. Son la manera de que cómo funciona nuestra mente muchas veces cuando no tenemos ningún dato, una foto, un vídeo, para poder recordar esas imágenes. Los 800 recuerdos, aunque sean míos, están mezclados y van como un bucle del tiempo hacia atrás y hacia adelante. Por eso hay mucha gente, esta misma mañana ha venido a verme una persona y se ha puesto a llorar, porque había recordado a su padre que falleció. Y entonces digo, bueno, pero si no estuvo en Huelva, da igual, porque voy hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, décadas a un lado, hacia el otro, y entonces mucha gente se ve reflejada en el texto.
está lleno de recuerdos, de emociones y de sentimientos, es decir, está lleno de pura vida. Los recuerdos para mí forman parte de lo que es la dignidad humana, de los derechos humanos. Por eso las enfermedades como el Alzheimer son tan crueles, porque a una persona le despojan de sus recuerdos, le despojan de su dignidad, le convierten en una planta, en un vegetal. Por eso el tema de los recuerdos y a la gente mayor merece un respeto tan grande, porque en el fondo estamos hablando de las cosas más íntimas del ser humano, de la propia dignidad. Y en cuanto a los sentimientos, muchas veces he comentado esto, no podemos competir con ningún otro equipo más grande que nosotros en muchas cosas, pero en sentimientos, ¿por qué no? En sentimientos, ¿por qué no podemos competir? Porque los sentimientos son individuales. ¿De acuerdo que hay sentimientos colectivos? Por supuesto, pero con masas de 100.000 no. En esos sentimientos individuales, la sociedad soriana, y luego poner los motivos, muchas veces parece que está hibernando, nos cuesta mucho demostrar nuestros sentimientos. Y quizás con este libro ha servido bien a aquellos que se lo han leído, porque han venido algunos de ellos emocionados y me han dicho, oye, pues me ha sacado de ese letargo como la marmota en Estados Unidos. Parece que ya se ha acabado la hibernación y, bueno, pues me ha gustado, y más veo un zarandeo bueno, para que no pase nada, pues soltaron la rimilla, porque a uno se le atasque la voz, ¿no? El fútbol en general y el Numancia en particular, yo creo que, volviendo a ese partido tan mítico, hubo 5 minutos que fueron terribles y maravillosos a la vez, los últimos 5 minutos. Igual que en la propia vida, a mí el tiempo me ha resultado apasionante en el fútbol, porque el fútbol, junto con su hermano el rugby, el hermano de nacimiento, que es el rugby, son los únicos deportes que el tiempo no se para. Es decir, no hay tiempo muerto. El tiempo corre desde el nacimiento hasta la muerte, igual que la vida. Nosotros nacemos y sabemos que vamos a morir. En el fútbol igual, desde el minuto 1 viene el agobio, viene la angustia. ¿Por qué? Porque dura 90, 92, 93, 95, pero ahí se va a morir. Y entonces es lógico que cuando el resultado está un poquito apretado, nos venga el agobio, nos venga la angustia. Entonces, el Club Deportivo Numancia hizo 85 minutos fabulosos en Huelva, al igual que toda la liguilla. Pero los últimos 5 minutos, cuando expulsaron a Alfonso, fueron terribles. Fueron terribles. Yo no recuerdo, además, volví al día siguiente, cuando venía en el tren de Huelva a Sevilla, y puse en una notita, en un folio como este, pues puse 40 o 50 palabritas, y yo reflejé bien incluso esas jugaditas, porque yo me he dado cuenta, y viendo la afición soriana a mi izquierda, que la gente no quería mirar, estaba todo el mundo en una situación de bloqueo tremendo. Si mete un gol el Recreativo de Huelva en esos 5 minutos, se va todo al traste. Todo el trabajo se hubiera ido al traste. Por lo tanto, eran unos momentos muy angustiosos, insisto, como la propia vida. Los motivos, uno de ellos ya he dicho que es un poco el saber de dónde venimos también. Yo creo que conviene siempre a la gente joven, pero también a la gente mayor, que parece que se les ha olvidado. Cuando alguna vez comento esto, me miran como si fuera de Marte o de Júpiter, como si fuera otro planeta. Bueno, ¿pero qué está diciendo este tío? Que nosotros estábamos en tercera, que estábamos en regional, que estábamos en segunda B, ¿pero qué nos está contando este tío? Pues sí, efectivamente, el Numancia no ha sido siempre como ahora lo disfrutamos, ni mucho menos. Hubo una época de sufrimiento, una época anónima, en categorías inferiores, donde, y cuidado con lo que voy a decir, había igual o más fidelidad de la que hay ahora. No nos engañemos. De acuerdo que hay redes sociales, de acuerdo que todo se distribuye de una manera tremenda, pero en aquella época, cuando íbamos a Uteo, a Casetas, a Arandina, a Armenio, cuando íbamos a Antucci, a Izarra, da igual, y venga, no íbamos nada más que acompañando al equipo a disfrutar, pero sin ningún interés suplementario. Y en San Juan de Garay, con el antiguo Los Pajaritos que están aquí detrás, a bajo cero y con muchos problemas. Yo creo que el tema de la fidelidad se debe de recordar siempre en su justa medida. Hay personas que han muerto y personas que cuánto hubieran dado por vivir lo que hemos vivido nosotros. ¿Cuánto hubieran dado? Yo me acuerdo con Marciano Sanmozas, por ejemplo, en Palencia, en la Balastera, en segunda B, que nos ganaron 3-2, madre mía. Si el hombre era ciencia ficción, cuando yo le dije, ¿y si alguna vez ascendemos a segunda? El hombre me miraba, que estaba operado del estómago y tenía un hilito nada más aquí, no comía, y haciendo como que comía, y me decía, hombre, deja de decir tonterías. Esas cosas hay que contarlas porque, independientemente de una persona haya fallecido y que no hay mejor manera de revivir a esa persona que contando y recordándolo, creo que es bueno que la gente sepa eso. También aquellos jugadores, Barbarin, Alfonso, Echevarría, Docando, todos aquellos jugadores que realmente hicieron lo que hicieron. El cuerpo técnico, Pachi Bedia no lo he nombrado porque lo expulsaron en Tarragona, de gratis, pero que conste que también me he acordado mucho de él, muchísimo de él, no estuvo en Huelva por eso.
Pero Antonio Gómez, aparte de eso que he contado, pues hombre, algo habrá tenido que ver en todo lo que pasó. Y yo creo que en su justa medida no ha sido igual de tratado que el resto de los posteriores, sobre todo posteriores entrenadores, independientemente de lo que pasara la temporada siguiente. Yo creo que por último, ya para acabar, voy a hacer una reflexión sobre lo que considero que el fútbol en general y el Club Deportivo Numancia a mí en particular me han dado, que ha sido muchísimo. Y voy a decir una cosa creo clara con respecto a la sociedad soriana. El Club Deportivo Numancia ha dado a Soria muchísimo más de lo que Soria le ha dado al Club Deportivo Numancia. Lo diré todavía más claro en cuanto a las personas. El Club Deportivo Numancia ha dado a los sorianos, a los numantinos, a los aficionados muchísimo más de lo que esa persona ha devuelto al Club Deportivo Numancia. Por eso yo creo que, bueno, ¿qué podemos hacer? Cada uno dentro de sus dones, dentro de sus posibilidades, de sus capacidades, pero ¿a sacarse el abono? Por supuesto que sí. ¿Bajar a los pajaritos? También. Pero podemos pensar qué tipo de iniciativas se pueden hacer cada uno dentro de esas posibilidades para ayudar al Club Deportivo Numancia. Y yo creo que esta, particularmente, es un pequeñito granito de arena. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Y dónde te viene la pasión por el Numancia? Aquel Numancia que sufría desde pequeño ya tenías... Bueno, no te tiras por el Madrid Sí, bueno, sí, yo también, aparte del Numancia, todo el mundo tiene que estudiar en Madrid y igual, pero eso no tiene nada que ver aquí. En cuanto al tema de Numancia, pues yo quizás los primeros recuerdos que tengo uno bueno y uno malo. El bueno era que me operaron de anginas, cuando tenía esa misma edad. Es un recuerdo que sin anestesia ni nada, te metían una cuchara, sopera y te sacaban, ese era el malo. Y el bueno es jugar al fútbol en la pista de mi pueblo, con niños mayores, con unas acacias, una pista de baile, si la conocéis, donde se hacen las verbenas y tal. Bueno, pues ahí jugaba al fútbol, con unas acacias de porquería. ¿Y por qué? Pues mis padres no, porque nunca no han tenido ningún tipo de idea del fútbol ni nada. Por lo tanto, pues sería, supongo, que por el resto de amigos, o tal, no había tampoco esos medios de comunicación ni nada. Yo creo que es así, ¿no? En aquella época, bueno, sí también, ahora que me lo dices, mira, yo he comentado una cosa, que lo he visto en pueblos pequeñitos, en sitios pequeños. He dicho antes el Hermeño, Arandina, Izarra, Santucci, Tudela, Tudelano, Montego, Caseta, bueno. Yo he visto mucho, y ahora actualmente, pues estuve en Eibar, cuando estaba en Segunda B, luego en Primera División, a Mirandés. Ahora veréis por qué estoy diciendo esos tipos de fútbol. En Valencia, el Recreativo. Es curioso, pero yo en esos sitios lo que he visto es que, y en el libro lo pongo en una página, que tienen muy clarito el orden de preferencia en sus emociones. Y para ellos el fútbol es el punto número uno, igual que en Inglaterra. Hace poco estuve con que es mi chico, en Wembley y luego en el Fulham, y precisamente vi cómo vi en Inglaterra eso, y me recordaba estos pueblos pequeños. ¿A dónde voy con esto? No sé hasta qué punto se puede ir al Polideportivo de San Andrés o al Polideportivo de Fuente del Rey y ver en el tablón de anuncios 18 deportes a la misma hora. Eso en otros sitios lo tienen de alguna manera prohibido. Es decir, si ponemos un orden de preferencias, y el fútbol es, en mi opinión, el que debería estar el primero, y con la antelación que hay, que se sabe cuándo se ponen las fechas y los horarios, en todos los lados, y he comentado muchos pueblos de España y fuera de España, se dice que no puede coincidir con el fútbol, no debe de coincidir 18 deportes con ese, vamos a organizarlos de esta manera, ¿no? Ya sé que es una cosa complicada de hacer, porque todo el mundo tiene los mismos derechos, legítimos, etcétera, etcétera, pero que se hace en otros lados, y por eso, bueno, hay una asistencia mayor en muchos sitios, incluso familias enteras, porque a esa hora no tienen nada, y esa tarde no tienen nada más que sus colores desde la familia, desde pequeñito. Lo que hablábamos antes, Luis, ¿cuántos se van a editar o qué piensa hacer el club con el libro que ha grabado? Os he dicho que ha habido una cesión de los derechos de autor de Jesús a la que es la Fundación Club Deportivo Numancia, y la fundación ahora mismo está ya ha puesto en marcha o está poniendo en marcha, porque todavía estamos en una situación en la que se está valorando con imprentas pues la futura edición, y una vez que sepamos pues los precios de la impresión de un determinado número de ejemplares, pues los imprimiremos. Es un libro que inicialmente no se tiene previsto comercializar,
pero sí se va a facilitar a bien abonados o bien accionistas del club en diferentes acciones que el Club Deportivo de Numancia pues las irá avisando. ¿Tienes alguna pregunta más? Pues no. Para la asamblea estará o tenéis por Navidades o no sé si tenéis fecha. Para Navidades, para la asamblea no te lo puedo garantizar, pero para Navidades con seguridad, que es un mes más. La asamblea no hay fecha todavía, pero será la última semana de noviembre, la primera de diciembre, como es en los últimos años, o la Junta General, ¿te refieres? Sí, no. Pero vamos, para Navidades con seguridad. Pues por terminar, agradecerle a Jesús el libro y sobre todo pues lo que he dicho antes, ¿no? Que aflora unos sentimientos muy grandes en lo que él escribe y plasma en su libro. Muchas gracias. Bueno chicos, gracias a todos.